Y vamos a hablar de economía. Expertos esperan que Javier Milei encare una reforma tributaria fuerte. Javier Milei busca achicar la carga impositiva que recae sobre el sector privado y dice que va a pagar el ajuste la casta política. Pero ¿cómo se plasmará esto según los analistas? Vamos a consultar a uno de ellos, tributarista, Fernando López Chiesa. Muy buenas noches. Karina Mayoraz los saluda. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Karina. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué implicancias tendrá una posible reforma tributarista en este nuevo gobierno? Bueno, sin lugar a duda es algo que todos desde nuestra profesión estamos esperando, seguramente para poder hacer cualquier tipo de modificaciones en lo que tiene que ver con impuestos. Mucho se va a requerir del Congreso de la Nación porque los impuestos son creados a través de las mayorías parlamentarias y vamos a necesitar justamente este consenso para que, bueno, salgan nuevas leyes o derogaciones de algunos de los impuestos. En primer lugar, lo que se espera es en el corto plazo algo que esté vinculado con bienes personales, ¿no es cierto? Ya se había adelantado algo en las cuestiones de campaña, donde se iba a eliminar esa sobretasa para quienes tenían bienes en el exterior, porque si una persona tiene 1 millón de pesos en bienes en la Argentina o en el exterior, tienen que tener la misma tasa de impuesto y tienen que contribuir de la misma forma, independientemente del origen donde tengan esos bienes. Entonces, lo que se espera es alguna modificación, ¿no es cierto?, vinculada con el impuesto sobre los bienes personales y ojalá pueda tener efecto antes del 31 de diciembre. Ujú. Otra cuestión también importante que no podemos dejar de soslayar es lo que tiene que ver con el tratamiento de los autónomos y de los profesionales independientes que no están bajo el sueldo en relación de dependencia. Hoy recordemos que un empleado en relación de dependencia con ingresos superiores o inferiores, mejor dicho, a 2 millones de pesos no paga el impuesto a las ganancias, que está en una situación desequiparada con lo que es el autónomo o el monotributista con escalas, ¿no es cierto?, desactualizadas. Y si lo extrapolamos al nivel de las empresas, bueno, uno de los grandes puntos es los derechos a las exportaciones, ¿no? Donde tendríamos que ir hacia la eliminación de los derechos de exportación, que son muy pocos países en el mundo, prácticamente 11 países son los que aplican estos derechos, que básicamente va contra toda la competitividad y que encarece, ¿no es cierto?, los productos. Ujú. Y sin lugar a duda, bueno, el impuesto sobre los ingresos brutos, que se está cobrando ya hace muchos años a nivel provincial, que hoy sigue siendo un impuesto arcaico, porque lo que genera es un aumento en cada una de las etapas de la cadena productiva, como también, ¿no es cierto?, lo es el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. Así que alguna reingeniería en todo este sistema tributario vamos a necesitar. Y sobre todo en las empresas, lo que está vinculado con o lo que se espera, al menos de grandes partes de empresarios, es una gran moratoria, porque, bueno, las empresas han tenido deuda en los últimos años, se han visto retrasadas, ¿no es cierto?, en el pago de los impuestos y quieren ponerse al día. Entonces, es de esperar que en el mediano plazo, bueno, venga alguna moratoria e incluso se está hablando de algún proyecto de nuevos blanqueos, ¿sí? Ujú. No es de la magnitud que fue el último que hemos tenido, pero sí por ahí para pequeños o medianos ahorristas. Bien, con esta reforma tributaria que se nota viene con cambios importantes, ¿qué rol va a jugar la FIP en este escenario? Bueno, la FIP hoy en la Argentina es el órgano que hace del control, la fiscalización, ¿no es cierto?, de todos los tributos, así que será el encargado de supervisar que todas las personas tengan declaradas, ¿no es cierto?, sus ingresos, sus gastos, sus bienes, lo mismo con las empresas y tratar de prevenir determinado tipo de actividades o maniobras que tiendan, ¿no es cierto?, a evadir o a eludir, ¿no es cierto?, parte de ese impuesto. Entonces tienen una función de fiscalización y un rol preponderante y sobre todo buscar en aquellos contribuyentes que están fuera del sistema, que no tienen nada declarado para incorporarlos, ¿no es cierto?, en este sentido. Entonces hay un espectro y seguramente se tendrá que definir esas pautas de trabajo
para el organismo de cómo profundizar esa tarea recaudadora, que es la que tienen que preservar. Claro. ¿Y cómo se materializa este ajuste que, según el presidente electo, lo pagará la casta política? Exacto, esto tiene que ver básicamente con un plan, ¿no es cierto?, que tienen ideado de la reducción de el déficit, de ir reduciendo y achicando, ¿no es cierto?, los gastos del Estado, y eso necesariamente va a conllevar también a una menor recaudación en cuanto a que a partir de eso, ¿no es cierto?, se van a poder reducir estos impuestos, ¿no es cierto?, que se ha mencionado en la campaña. Entonces, gracias a ese poder de reducción del gasto, es que también habilitamos a una reducción de esa carga tributaria, que hoy es necesaria y que desde los distintos sectores de la economía, ¿no es cierto?, se pide aflojar un poco con esa presión fiscal. Hay que tener el equilibrio acá de ver qué palancas se suben y se bajan para lograr ese equilibrio en el largo plazo, reordenar las cuentas públicas y bueno, ver en qué medida estamos dispuestos a achicar, ¿no es cierto?, esos impuestos. Ujú. Cuando hablamos de esta reforma tributaria y de aliviar, digamos, al sector privado de algunos impuestos que usted bien describía, ¿cuánto tiempo pasará para que eso repercuta directamente en el bolsillo de los trabajadores? Bien, esto no es algo que vaya a ser de corto plazo, esto está previsto para que estos proyectos de modificaciones de impuestos estén dados entre el corto y el mediano plazo. Yo creo que una vez que tomen posición del gobierno y puedan ver un poco cómo están las finanzas del Estado y delimiten ese plan, tracen ese plan de gobierno, ahí van a poder ver, bueno, cuáles son esos impuestos por los cuales, ¿no es cierto?, van a empezar. Sin duda, a las personas común y corrientes lo que le afecta es el impuesto a las ganancias vinculado con el sueldo en relación de dependencia, que hoy está cubierto, o aquel que tiene viajes o compras en el exterior con la famosa percepción del impuesto a las ganancias, que hoy estamos en más del 100% cuando yo compro un pasaje o un bien o moneda extranjera y demás. Entonces, eso es lo que entendemos que primero se va a ir desarticulando y que va a pegar, ¿no es cierto?, en el bolsillo de las personas que pueden tener ese acceso, ¿no? Ujú. ¿Esta reforma alcanzará a los más de 5 millones de monotributistas que hay en nuestro país? Mira, sin lugar a duda, hoy el monotributo, la gente trata de buscar el mecanismo para no salir del monotributo porque es un régimen simplificado en el cual a través de una cuota mensual, bueno, van pagando sus obligaciones y están. El problema es que con estos niveles de inflación, esos niveles máximos de las categorías, ¿no es cierto?, van quedando desactualizados. Entonces, al ir aumentando los precios y esa categoría no aumentar en forma mensual o bimestral, hace que las personas vayan siendo excluidas del régimen. Entonces, bueno, eso puede llevar a que algunas pequeñas productores o empresarios no facturen lo que corresponda, no emitan el ticket, de miedo a no salir de ese régimen, porque pasar a un régimen de responsable inscripto es mucho más gravoso, es entre 6 y 7 veces más caro que un régimen de monotributo. Si bien en enero tenemos la actualización semestral de esas escalas, bueno, se espera que haya también alguna cuestión vinculada con los monotributistas y sobre todo con los autónomos, que como les decía al principio, son un poco los grandes olvidados en estos últimos tiempos. Fernando López Chiesa, tributarista, ha sido usted muy amable y muy claro, como siempre, en sus conceptos. Muchas gracias, Karina, que estés muy bien. Un Buenas saludo para noches, todos. gracias.